Doctor Martínez Riaza, doctora Rigo Nadori, Claudia, el doctor Fernando Rosas, estimados estudiantes, me es muy grato decir estas brevísimas palabras de bienvenida para esa nueva actividad que hacemos en conjunto con la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, siempre siguiendo el ritmo tan, digamos, laborioso y dinámico de Claudia como coordinadora de la especialidad de Historia. Y en esta oportunidad yo creo que es especialmente grato dar la bienvenida a Ascensión y a Rigo, que además están haciendo sus trabajos en el marco de un convenio que hay con la universidad, ¿no? Según Claudia nos comentaba. Ascensión es una gran amiga nuestra y de la universidad y del Instituto Río Agüero, porque es una actividad hecha en conjunto con el instituto. Son innumerables las veces que ha venido a Lima, desde aquellos lejanos tiempos en que escribió este famoso libro sobre la prensa doctrinal de la independencia, y siempre ha seguido trabajando pues, en torno a la independencia y al siglo XIX, inicio del siglo XX también, en otras oportunidades, ¿no? Y en el caso de Rigo, yo diría que es un amigo al que no conocía personalmente, pero al que sí había leído y con el cual me había de alguna manera conectado por correo electrónico, quien ha escrito un estupendo libro sobre la figura del conde duque de Olivares y el valimiento o los validos en el Imperio Hispánico y su relación con América, ¿no? Que era un tema, si bien el conde duque de Olivares es una figura bastante estudiada, ¿no? Desde Gregorio Marañón, John Eliot, etc. Sin embargo, no se había estudiado, creo yo, al menos en profundidad, la relación del conde duque con América, que es un poco el tema que Arrigo trabaja, ¿no? De manera que me es muy grato darles la bienvenida a ambos, y en realidad Claudia es quien va a introducir, digamos, desde el punto de vista académico, Río Agüero, esta actividad, porque a lo largo de este año ha habido una colaboración intensa para poder ir acompañando el proceso de reforma del plan curricular con diversas actividades en el área de historia y con distinguidos especialistas que vienen de afuera. Quería presentar a Ascensión Martínez Riaza, que es una gran amiga de la casa, ya la universidad es su casa, y a quien todos los años recibimos con mucho agrado. Ella es doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, donde se desempeña como docente, investigadora y jefa del Departamento de Historia de América I. Actualmente es presidenta de la Asociación Española de Americanistas. Sus líneas de investigación tienen que ver con el Estado y los grupos de poder en América Latina, las ideas políticas en América contemporánea, y en especial investiga acerca del Perú. También dirige grupos de investigación en España sobre estos temas y ha publicado muchísimos artículos en revistas del Perú y el extranjero, en libros. Tenemos en coautoría con Nuria Sala Tiempos de desconcierto, política y sociedad en la independencia del Perú, 1820-1824, en la revista de Indias. Para integrar la nación, el Perú en la política negociadora del trienio liberal con los disidentes americanos, 1820-1824. Estas dos publicaciones son parte del proyecto de investigación que dirige. Otras publicaciones son el libro A pesar del gobierno, españoles en el Perú, 1879 a 1939, en coautoría Historia de la prensa hispanoamericana, y su clásica obra La prensa doctrinal en la independencia del Perú, 1811 a 1824. Esta tarde nos va a hablar de un tema que está investigando recientemente, y el título es Esto es una guerra, militares y gobierno en el virreinato del Perú, 1820 a 1824. Se incursiona en la parte militar de la independencia. Yo realmente estoy muy contenta de formar parte de esta iniciativa, de esta red, hablando de redes, que se está construyendo entre el Instituto Río Agüero, entre la Pontificia Universidad Católica y también entre la Complutense, ¿no? Porque realmente, ¿no? Nosotros ahora, ustedes saben cómo estamos, no tenemos muchos recursos, pero lo que sí que también tienen ustedes que saber, y esto lo canalizan a través de sus profesores,
que si ustedes necesitan una cobertura institucional, es decir, si ustedes quieren hacer algún tipo de investigación, de estancia, y necesitan una universidad, un departamento que les invite, que les acoja, pues aquí el Departamento de Historia de América, la Complutense, tendrá mucho gusto, porque estamos recibiendo estudiantes de otros países de América Latina, pero peruanos no. Y no, debería, ¿no? Bueno, eso. Y después de agradecer tanto al profesor José de la Puente Duque como a la profesora Claudia Rosas esta invitación, pues yo vamos a saltar a la independencia, que además ahora es un tema pues muy sensible, ¿no? En este tiempo que estamos y que se está trabajando de muchas maneras. Yo tengo que decirles que actualmente el profesor Arrigo Amadori forma parte de un proyecto de investigación estamos trabajando las independencias, y ya entro en lo que yo les quiero decir, desde la perspectiva española. Es decir, en las independencias, vamos a hablar ya de la independencia en Perú, está mucho más trabajada desde los procesos independentistas, ¿no? Y mucho menos trabajada desde el lado español. El gobierno español, el gobierno central español y la independencia del Perú, cómo se gobierna el Perú desde el gobierno español, desde lo que era el virreinato, porque tienen ustedes que tener en cuenta que a partir de San Martín, en el Perú, hay dos gobiernos simultáneos, ¿no? Con sus procesos sociales, económicos, el gobierno independentista y el gobierno español. Nosotros estamos centrándonos en el gobierno español, que por supuesto es una dinámica, no se puede trabajar el gobierno español sin ver la otra parte, ¿no? Entonces, en esa línea de trabajo, ahora el profesor Arrigo Amadori está trasladando lo que él ha trabajado en el 17 a la independencia del Perú, y está trabajando cómo los gobiernos españoles tratan la independencia del Perú, cómo los gobiernos que se suceden en España, los distintos gobiernos, tratan la independencia del Perú. Y yo, bueno, pues la propuesta que yo hice, pues esto es una guerra, militares y gobierno en la independencia del Perú, ¿no? Pues porque ahora yo estoy trabajando a los militares realistas en la independencia del Perú, cosa que si a mí me dicen hace 2 años que yo iba a estar así, pues no me lo hubiera podido creer, ¿no? Pero es la dinámica de la investigación la que te lleva, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque eso fue una guerra, ¿eh? Es decir, desde el punto de vista, desde el planteamiento español, los gobernantes españoles, las instancias de poder españolas, porque tienen ustedes que tener en cuenta el marco que cubre la independencia del Perú, ¿no? Se inicia en la crisis del antiguo régimen, luego está el periodo liberal de las Cortes de Cádiz, en el 14 hay absolutismo en España, de 1814 al 20, Fernando VII gobierna como un monarca absoluto, luego viene otro tiempo de liberalismo en España, del 20 al 23, y luego de nuevo absolutismo, es decir, hay cambios en el sistema español. Pero hubiera en España gobiernos liberales, hubiera gobierno absolutista, nunca se quiso reconocer y aceptar la independencia del Perú. Entonces la independencia del Perú se consiguió a través de una guerra. Hubo una guerra que tuvo sus primeros brotes en 1809 y que terminó en Ayacucho en el 24, en diciembre del 24. Quedaron 2 reductos de resistencia, el Castillo, el Callao, ¿no? Hasta enero del 26, y Chiloé, que lo han mencionado, que fue el otro bastión que permaneció español también hasta enero del 26. Pero claro, en esa situación de guerra, que es lo que a mí me ha ido pasando, yo me he ido encontrando, trabajando la independencia desde la perspectiva española, que los militares eran elementos fundamentales, ¿no? Entonces, he empezado a tratar de entrar en esta cuestión y de tratar de reconstruir algunas situaciones que a mí me parece que tienen interés, ¿no? Entonces, en esas líneas yo me estoy moviendo,
y les quiero acercar ahora algunas cuestiones de lo que estoy trabajando. Claro, fíjense ustedes, además, qué interesante, ¿no? Ustedes saben en su historia del Perú, ¿no?, que en el Perú, a partir de Bolívar, todos los gobiernos fueron militares hasta 1872, ¿no?, con Manuel Pardo y el Partido Civil, ¿no? Pues en España, ¿no?, los militares dominaron la política hasta 1874, o sea, casi al mismo tiempo, ¿no? Los militares entran en política, intervienen en política, y los presidentes de los gobiernos son militares y muchos ministros son militares, ¿no? Y de esos militares, algunos de los más significativos fueron los llamados ayacuchos, es decir, militares españoles que estuvieron en la independencia del Perú, ¿no? En esos temas estoy yo ahora trabajando. Y claro, yo, por mis preocupaciones, por lo que a mí me interesa, lo estoy tratando de enfocar, desde esta nueva historia militar, que yo no sé si ustedes están familiarizados con ella, ¿no?, que lo que hace es trabajar cómo funciona el poder, es decir, tratar a los militares como elementos de poder. O sea, no es la historia militar que simplemente son las batallas, las efemérides, ¿no?, las glorias de los militares, ¿no?, sino tratar la historia militar desde la historia social, desde la historia de los intereses, desde la historia de los pactos, de los conflictos por el poder, ¿no? Y también, en relación con eso, tener en cuenta, y a mí sí que me parece, ¿no?, hay un autor conocido que se llama Charles T. Lee, que conmocionó un poco la historiografía sobre historia militar, porque él en la década de los 90 del siglo pasado, 1990, publicó trabajos en lo que él plantea es que la guerra es fundamental en la construcción de los países, ¿no?, que los países se construyen a través de estos procesos de guerra. Piensen ustedes en el Perú. Claro, el Perú se construye como país a través de la guerra con España, ¿no?, y así sucesivamente. Sobre esto hay algunos trabajos. Lo mismo pasa en España. O sea, en España, la guerra contra Napoleón y la guerra de independencia de Hispanoamérica es fundamental en la ruptura del antiguo régimen, en la quiebra de la monarquía absoluta y en el inicio de una historia de España, que va a ser siempre una monarquía, no república. Bueno, hay una república final en 1870, pero va a ser una monarquía, pero una monarquía parlamentaria y una monarquía en la que el poder militar, los pronunciamientos van a ser fundamentales hasta 1874, ¿no? Pronunciamiento que es intervención de los militares en la dinámica política, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que a mí, lo que yo les quiero acercar después de hacer este planteamiento? Bueno, hay historiografía sobre eso, ¿no? O sea, yo no estoy inventando la pólvora, creo que eso siempre hay que reconocerlo, ¿no?, de lo que se parte, ¿no? Y ahora la historia militar es una historia en alza, ¿no? Y también no somos los primeros, ni muchísimo menos, por supuesto, que está trabajando la independencia desde esta perspectiva de la historia de España, ¿no? Hay una larga historiografía, no miro a nadie, pero José de la Puente ha hecho también su inclusión en este tema. No, mínima, no. Yo no sé por qué siempre que le digo esto dice que es mínima. Él tiene un trabajo en un libro que coordinó la profesora Karen McEvoy, que se publicó en el 2002, ¿no?, que se llama Todo fue atolondramiento, todo fue confusión, que es una frase de un militar español, de Jerónimo Valdés, donde él hace unos planteamientos de las relaciones entre los militares españoles durante el proceso de independencia, que a mí me parece que tiene mucho sentido. Yo lo defiendo más que él, pero bueno, así es la cuestión. Bueno, ¿con qué me estoy encontrando yo cuando me acerca a esta cuestión? Repito, yo lo que me he encontrado, leyendo, revisando, leyendo documentos, es ese enorme peso que tuvieron los militares en el gobierno del Perú, en el gobierno español del Perú, ¿no? Bueno, que llegaron a deponer a un virrey, ¿no? Enorme peso de los militares, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran los militares? ¿Cómo funcionan los militares?
Eso es un poco lo que hay que tratar de reconstruir, sobre la base de las fuentes, de los documentos, de las fuentes impresas, de la historiografía, ¿no? Para empezar, ¿no? Se puede identificar a los militares fundamentales, ¿no? Yo me estoy refiriendo de alguna manera a la élite, ¿no? A los oficiales, a los que tuvieron realmente peso, ¿no? Tanto en la conducción de la guerra como en la relación con el poder, que eran los virreyes, ¿no? Y yo, una de las cosas que me he encontrado, que además me ha sorprendido, ¿no? Que con el peso que tuvieron los militares, tanto en la historia del Perú, de la independencia, como en la historia de España, no hay biografías recientes de los militares. Y la biografía es otra de las líneas historiográficas que ahora está muy trabajada, ¿no? La elaboración de estas biografías, que es lo que estamos hablando, como redes, ¿no? O sea, hacer biografías relacionadas, ¿no? No un señor y su caminito desde que nace, su padre, su madre, sus estudios, dónde va, dónde viene, ¿no? Sino cómo se relaciona con la sociedad, cuáles son los intereses, cuáles son los pactos, cuáles son los conflictos. Esa es la primera cosa que a mí me ha sorprendido mucho, mucho. Fíjense ustedes y les pongo ejemplo, ¿no? A lo mejor bueno, pero puedo citar los autores, ¿no? Los virreyes del Perú, que también son los grandes desconocidos de la historiografía, porque es que no hay biografías así relacionadas de muchos virreyes. Pero en la independencia, los dos últimos virreyes, que son Pezuela y la Serna, ¿no? Sobre Pezuela hay dos biografías recientes que, si a alguno le interesa, yo le puedo dar la referencia, porque además se publicaron muy seguidas, ¿no? De la Serna hay dos biografías, de Pezuela no hay. Y hay más documentación, más fuentes, yo creo, que de Pezuela que de la Serna. A nadie se le ha ocurrido, ¿no? Hay un archivo de Pezuela. ¿Sí? Ah, qué bien, qué bien. Ah, pues yo me alegro. Sí, porque me extraña, sobre todo porque parte de la documentación de Pezuela está reunida en un archivo en Santander, en España, ¿no? Ahí están los documentos, ¿no? Entonces, esa es la primera cosa, ¿no? Que no hay estos estudios sobre estos hombres de poder. Y lo mismo pasa con los militares. Claro, tú vas leyendo y te vas dando cuenta de cuáles son los clave, ¿no? Y dices, ¿pero quiénes son? ¿De dónde venían? ¿Qué hacían? ¿No? Y en esta línea estoy, aunque es muy difícil construir esas biografías, ¿no? Hay unos documentos muy interesantes que son las hojas de servicio de los militares, ¿no? Las hojas de servicio de los militares, ¿no? Que en España hay un archivo en Segovia, ¿no? Donde están esas hojas de servicio, ¿no? Y bueno, son relativamente accesibles. Y lo que llama la atención, y eso ya depende, yo creo, de la historia, de cómo se han organizado los archivos, es lo distintas que son las hojas de servicio. Les vuelvo a poner el mismo ejemplo si quieren. Si ustedes consultan la hoja de servicio de la Serna, que yo la he estado mirando ahora, tiene cuatro por las dos caras, ¿no? 4 folios por las dos caras. Esa es la hoja de servicio del virrey La Serna. Y se limita a decir los ascensos y los destinos, prácticamente. Y luego al final está un poquito sobre un último puesto que tuvo en Granada como capitán general. Ya está, esa es la hoja de servicio de La Serna. La de Pezuela, ¿la han visto? Es una mina, esa hoja de servicios, porque han ido metiendo documentos de cualquier cosa, ¿no? Pero hay que ver las hojas de servicio porque te dan referencias muy concretas, ¿no? Entonces, yo he estado tratando de situar a algunos de estos hombres de poder y de ver cómo actúan en unas situaciones concretas, ¿no? Antes de que se me olvide, otra cosa y esto yo no sé a quién se le puede ocurrir, no hay una cartografía histórica de la independencia. Tendría que haber mapas históricos de la independencia. No hay, ¿no? O sea, mapas que sitúen los frentes, las ciudades, los bandos, las sociedades, no existen, ¿no? Temas,
que a mí me parecen importantes, para ver lo que a mí me interesa, que es la relación entre poder militar y poder político. ¿A mí también sí, pero no. Bueno, temas para los que no estén tan familiarizados con el asunto, ¿no? Bueno, pues durante la independencia, ¿no? Durante la independencia hay un enorme conflicto explícito, pero además que está escrito entre los que serían los últimos virreyes, ¿no? Entre Pezuela y la Serna. Significativamente, los dos llegan al Perú y se hacen cargo en algún momento de la alta comandancia del Alto Perú, que era una zona estratégicamente muy importante, los dos lo son, ¿no? Bueno, pues Pezuela está durante mucho tiempo en el Perú, la Serna llega y desde el momento en que se encuentran los dos en el Perú, el conflicto es un conflicto absolutamente nada de cuidado, ¿no? Es explícito el conflicto, ¿no? Y el conflicto llega a tal polarización, ¿no? Que termina en la deposición de un virrey y en su sustitución por otro. Pezuela es depuesto, la Serna se hace cargo del virreinato. Esto es un tema conocido, está en el artículo de José de la Puente, es un tema tratado por la historiografía, ¿no? Pero bueno, es una cosa que llama la atención, ¿no? Y ahí los militares tienen un papel muy importante. Yo aquí creo que hay cosas que se pueden tratar, ¿no? Por ejemplo, San Martín. A mí la expedición libertadora de San Martín, en toda esta cuestión de la relación entre poder político y poder militar, me parece fundamental, ¿no? Porque cuando se conoce en Lima que se prepara la expedición de San Martín, Pezuela dice, bueno, hay que defender el virreinato, ¿no? Y una cosa que hace, y estoy yendo a solo algunas cuestiones, es llamar a una serie de altos oficiales que estaban en distintos lugares, ¿no? Defendiendo fronteras, y llamarlos a Lima, ¿no? Y aquí hay una cuestión. Estos militares se reúnen en Lima, se encuentran en Lima, ¿no? Se forman una serie de juntas convocadas por Pezuela para ver cómo se va a defender el Perú, ¿no? Y ahí ya se van viendo las discrepancias de los militares con Pezuela, ¿no? Y se va viendo cómo la Serna va tomando posiciones, ¿no? Entonces, de alguna manera, Pezuela, reuniendo a los oficiales en Lima, ¿no? Favorece lo que va a ser su deposición, porque estos oficiales tienen ocasión de encontrarse, de hablar y de hacer esta trama que termina en lo que en la historiografía se conoce como se conoce como varias cosas, como golpe de Estado, como subleva, es un pronunciamiento. O sea, yo creo que la expresión es pronunciamiento, porque un pronunciamiento es cuando los militares intervienen en el cambio del poder político, ¿no? Y eso es lo que hacen los oficiales. A mí me parece que el pronunciamiento de Andacuquio, que cambia un virrey por otro, tiene mucho por trabajar, ¿no? Hay documentos. Si ustedes leen el manifiesto que hacen los oficiales que deponen al virrey, es un documento eminentemente militar, no hay ideología, y yo aquí también comparto la postura del profesor de la Puente, no hay alusión a absolutismo, ni a liberalismo, ni a constitución, es un documento, yo tengo aquí un fragmento, pero no les voy a leer porque creo que no nos da tiempo, si alguien tiene interés luego se lo leo, ¿no? De por qué ellos deponen al virrey, ¿no? Y hay otra cosa curiosa, que a mí me parece curiosa, y esto lo hemos visto, se depone a un virrey, los militares deponen a un virrey, y el gobierno de la península no hace nada. O sea, lo da por bueno. Y es una cosa absolutamente irregular que se deponga, que los militares intervengan y sustituyan a un virrey por otro, ¿no? Y ni las cortes, ni el gobierno, ni el rey, o sea, como que dicen, bueno, pues así es que se quede, ¿no? Lo que yo también creo, y por lo que yo conozco y por lo que yo he leído, es que, claro, la Serna había nacido de el virreinato, la Serna como virrey nace de un pronunciamiento militar, y entonces en el gobierno de la Serna los militares van a ser fundamentales. O sea, los militares ya no intervienen directamente, pero la Serna gobierna, pero tiene que gobernar con los militares, ¿no? La política que tiene complicada, que tiene que hacer la Serna de los ascensos,
de los premios, de los reconocimientos, no saltándose, cuidando a quienes sí y a quienes no. Eso es importante. Hay un tema que es un tema difícil de trabajar, que está en el título del artículo del profesor de la Puente, que son las desavenencias. Es decir, realmente hubo desavenencias entre militares. Yo tengo algunas, creo que tengo algunas pistas y creo que puedo decir algunas cosas. Es decir, no forman un grupo homogéneo, sino que entre ellos hay conflictos, ¿no? Pero hay una cosa que me parece muy importante, muy importante. Estos militares que luchan en la independencia del Perú son leales al rey. Y es interesante, y es otra línea de trabajo, cómo ellos, cuando hay en España absolutismo, ellos son absolutistas, y además por escrito absolutistas. Cuando en España hay liberalismo, ellos son liberales, viva la Constitución. Cuando se vuelve al absolutismo, la Constitución, qué horror la Constitución. O sea, ellos, más que se acomodan, la lealtad es al rey. Y en cuanto a cómo se comportan los oficiales más significativos en la última etapa del poder español en América, solo dos apuntes, ¿no? Yo he trabajado, y también por eso de ahí me viene la cosa, y lo he terminado ya, junto con un profesor conocido aquí en el Perú, el profesor Alfredo Muñoz Cebrián. Hemos trabajado un texto bastante largo sobre las negociaciones entre los españoles y los independentistas en la independencia, ¿no? Y una de las cosas que hemos visto, que es lo que les quería yo sugerir, es el comportamiento de los oficiales ante las negociaciones, ¿no? Hay una política del liberalismo español de que hay que tratar de llegar a acuerdos con los independentistas, hay que tratar de evitar la guerra, hay que convencer a los independentistas de que volviendo a la Constitución ellos van a tener muchos beneficios, y hay toda una política de negociación que ahora no les puedo explicar, pero hay una normativa en España, que es lo que yo publiqué en la revista de Indias, se envían comisionados y los virreyes del Perú tienen que negociar, ¿no? Bueno, pues en las negociaciones más conocidas, que son las de Miraflores, que es Pezuela con San Martín, y Punchauca, que es la Serna con San Martín, se ve, y además está documentado, que los militares no estaban de acuerdo. O sea, los militares, y la manera en la que se negoció en Miraflores es una de las razones por las que se depuso a Pezuela, ¿no? Los militares no estaban de acuerdo, o sea, ellos decían que no, que eso era una guerra y que había que ganar la guerra, y que de negociar nada porque se estaba dando al enemigo, además lo decían, tiempo, para ganarse la opinión y para ganar territorio, ¿de acuerdo? Ese es un tema que yo he estado trabajando, que los militares no están de acuerdo con la negociación y que defienden la guerra. Y otro tema en el que yo he entrado, y que también tengo ya, porque esto lo he hablado yo en un congreso que hemos tenido ahora en Madrid de Historia Militar, otro tema es que los militares, los altos oficiales, continuamente piden a la península refuerzos. Y ellos, como ellos dicen, si no nos manda la península refuerzos, se pierde el Perú. Esto es curioso porque yo, en el artículo de la revista de Indias, hablo de las negociaciones con los disidentes. Y ahora yo les digo, se pierde el Perú. Pero es que yo trabajo la óptica española. Y para los españoles, y es la expresión que aparece más en la documentación, no les llaman tanto independentistas como disidentes, que son los que se han apartado de lo que es verdadero, de lo que es bueno para ellos, ¿no? Y luego, claro, para los españoles, el Perú se perdió. Entonces, los oficiales dicen, como no tengamos recursos, se pierde el Perú, ¿no? Y hay una serie de documentos que lo muestran, ¿no? Esa desesperación. Y cuando se produce Ayacucho y ellos regresan a España derrotados, vencidos, ¿no? Cuando ellos tratan de explicarle al rey por qué se ha perdido el Perú, una de las causas que ellos aducen, se ha perdido porque España no nos ha ayudado, ¿no? Hombre, no le pueden decir al rey, nos has abandonado, ¿no? Pero dicen, no, nos habéis ayudado y no tenemos recursos. Y esta es una historia interesante, y ya quizá
con esto termino, si quieren preguntar, que es también lo que yo he visto y también lo está viendo el profesor Amadori, ¿no? ¿Qué pasa en España a ese respecto, ¿no? Porque en España, tanto los gobiernos como las cortes sí querían mandar refuerzos, ¿no? Si ustedes leen la documentación de los gobiernos, por ejemplo, de los ministros de Guerra y Marina, que ellos se presentan ante las cortes con sus memorias, ¿no? Ellos dicen, hay que mandar una flota al Pacífico, hay que mandar una flota naval con hombres al Pacífico, ¿no? Y entra el Ministerio de Hacienda y dice, no tenemos cómo, no tenemos barcos, no tenemos ni para carenar los barcos que tenemos, no tenemos para comprar barcos, ¿no? Entonces, esa desesperación de los oficiales, ¿no? Porque se pierde el Perú como una de las razones, ¿no? Entonces, estos son un poquito los temas en los que yo estoy ahora mismo entrando, que ya les digo que no era la cosa inicial, ahora en este congreso que va a haber de columnaria, ¿no? Dentro de este tema general que me interesa, lo que yo quiero presentar es qué pasa con los que perdieron, qué pasa con los ayacuchos cuando regresan a la península, ¿no? Ellos son derrotados, ellos han estado mucho tiempo en el Perú. Fíjense ustedes, esto es una cosa que llama la atención. Están mucho tiempo en el Perú y no vuelven nunca a España. Pezuela está en el Perú desde 1803 al 21. La Serna, Valdés, desde 1816 al 25. Canterac, del 17 al 25. Claro, son hombres que están, buena parte de esa parte fundamental de formación, están en el Perú y nunca vuelven a España, ¿no? Hay una cosa curiosa, no se casan en el Perú, se casan en España. O sea, no tienen ese arraigo de casamiento, pero... Excepto el arraigo de Pezuela, ¿verdad? El arraigo de Pezuela de Lima es... No. O sea, además, otra cosa que también llama la atención, no se casan, pero viven en el país y conocen el país. Si ustedes ven los documentos de los militares, ¿cómo iban de un sitio a otro? ¿Cómo se cruzaban los Andes? Pasaban de la costa a la sierra, ¿no? O sea, era gente que tenía conocimiento del país y de la sociedad. Hablando de las desavenencias, una cosa en la que yo no he entrado, pero que ahí está, es la relación de estos militares con la base de la sociedad, ¿no? Yo solo les pongo un ejemplo que llama la atención. Hay un documento en el que el virrey Pezuela dice que hay que suprimir a las rabonas de los ejércitos, a las mujeres que iban, ¿no? Y Canterac, hay un militar que se llama Canterac, que yo creo que ese es. Yo creo que el hombre importante, el hombre clave de todos los militares es este Canterac. Entonces Canterac le dice, no puede hacer eso. O sea, Canterac al virrey le ponía firme, ¿no? En más de una ocasión. Y decía, no puede hacer eso porque ¿quién va a cocinar? Además de otras funciones, ¿quién va a cocinar? ¿Quién va a curar a los ejércitos? ¿No? Necesitamos a las mujeres, ¿no? O sea, esta percepción social que también tienen estos militares, ¿no? Bueno, son algunas de las cuestiones que a mí me parecen importantes y que yo estoy tratando, no sé por cuánto tiempo, no sé hasta dónde voy a llegar, porque otra cosa que pasa es que los militares no escriben mucho, tienen proclamas, tienen documentos cortos. Cuando vuelven a la península sí, ¿no? Pero quitando alguno, por ejemplo, Canterac no tiene una cosa larga, ¿no? Valdés sí que tiene una cosa un poco más larga del 27, pero bueno, aunque yo no sé si me equivoco, pero yo no sé si desde luego una de las primeras historias de la independencia del Perú la escribe un militar español, que es Andrés García en el 24 y luego en el 46, ¿no? En el 24 él publica una primera breve historia del Perú hasta donde llega en la Lima reocupada por los realistas en el 24 y luego el 46. Yo no me atrevo a decir si es la primera historia de la independencia del Perú porque es antes de la de Paz Soldán, ¿no? Pero yo creo que puede ser que la primera historia sea un poco, es una historia desde la óptica militar y desde la perspectiva realista, ¿no? Claro, y le escribe para justificar su acción claro. y ahí Sí. Claro, esa es la historia de los ayacuchos, O sea, esa es la historia de estos hombres que tienen poder, que no solo combaten, sino que tienen poder. O sea, el virrey no puede hacer nada sin contar con los militares, ¿no? Y tiene que cuidar mucho
esa relación y cómo luego estos militares, ¿no? Regresan y bueno, Valdés, Canterac, cómo defienden a la Serna, ¿no? Cómo defienden a la Serna, porque cuando se produce la batalla de Ayacucho, la batalla final, ¿no? La última derrota española, al virrey La Serna lo hieren y lo hacen preso. Entonces, el que se encarga, además se dice que es el que gobierna el Perú, es Canterac, ¿no? Y luego en España a este militar le acusan de haber capitulado cuando no tenía que capitular, ¿no? Y bueno, los otros compañeros pues le justifican, porque dice, como decía Canterac, ya con esto termina, decía, o capitulábamos o nos rendíamos, ¿no? Porque no había otra. Capitulamos para no tener que rendirnos, ¿no? Porque tuvimos esa primera posibilidad. Pero es una historia interesante, una historia social, ¿no? Que se saca de esa clásica historia de los militares, que hay unas biografías de los militares realmente, ¿no? Pero, y sobre todo, para eso hace falta, yo creo que tener un equipo y tener mucho tiempo para hacer esta historia relacionada, ¿no? Para no hacer una biografía suelta, porque cómo se llevaban entre ellos, ¿no? Por ejemplo, bueno, lo que pasa es que ellos en los documentos oficiales no van a hablar mal del compañero de armas, ¿no? Pero hay algunas pistas que permiten advertir que sí que había desavenencias, ¿no? Que es un poco la palabra. Bueno, y gracias por escucharme y...